Bueno, sí que es verdad que la cosa está un poco más parada en el frente desde hace ya unas semanas. Yo diría que incluso desde que comenzó más bien el invierno, pero eso yo lo achaco al hecho de que, bueno, el terreno es muy difícil de maniobrar ahora mismo, que las condiciones meteorológicas son complicadas. Tenéis que recordar que al final, en unas condiciones adversas, no solamente del terreno, pues más difícil avanzar, sobre todo en ofensiva, y también, pues, el uso de la aviación o los drones, pues en un estado meteorológico pues complicado, pues evidentemente eso ralentiza también las operaciones. Si la situación continúa así en marzo, pues ahí yo creo que a lo mejor puede ser más bien una cuestión de agotamiento del ejército ruso, ¿no? Tras meses y meses y meses de ofensiva. Yo lo achacaría por ahí. Pero bueno, como digo, como si en marzo vemos que es ahí con el tiempo mucho más mejorado, que la situación sigue igual, es que podemos hablar de un desgaste y de una ralentización, evidentemente, de los avances del ejército ruso, ¿no? Buenas, ahí me ayuda a ver el mapa para situarme y ubicar mejor los cambios que vais narrando y las posibles modificaciones de que puedan ocurrir. Ubicar accidentes, no sé qué, y zonas de explotación industriales mineras. Una más que habéis estado narrando. Ah, pues sí, claro, para eso está. Recuerda a Aita que lo tenéis en nuestra web. Lo he pasado antes el enlace, pero os vais a nuestra web, os vais abajo, coberturas, guerras ucranianas y tenéis ahí el mapa. Para que si lo queréis vosotros también bichear mientras nosotros estamos hablando. Chassid Yard también está en una situación difícil, efectivamente. Sí, está en una situación bastante complicada. Es otra de las posiciones que lleva meses en combate, porque es una fortaleza en un alto que está muy bien defendida y es muy difícil de tomar, ¿no? Y los rusos, pues, llevan desgastándose en ese terreno bastante. Además, los ucranianos, pues, como ha dicho Manu con Torres, pretenden mantener esa posición porque es bastante importante de cara a defender literalmente todo ese frente, ¿no? Em, ¿Cómo es la vida civil en las ciudades tomadas por Rusia? ¿Tú sabrías responder esta pregunta, Manu? Yo no sabría muy bien qué responder, la verdad. O sea, Bueno, no he leído mucho sobre este tema. depende de qué ciudades. Evidentemente, las más Bueno, cercanas al sí. frente. ¿Ibas Mm. a decir algo? No, no ibas a decir No, nada no, ya. no, sí, sí, sí. Adelante, Ah, adelante, perdón. No, no, no. ya nos estamos aquí entrecortando. A ver, depende mucho de las ciudades de las que se esté hablando. Evidentemente, las Mm. más cercanas al frente, pues no cuentan. Hay casos como, por ejemplo, Ugledar, donde había población civil, poca, pero había. En Bakhmut también recuerdo que salieron varios civiles que estaban en los sótanos, que se habían negado a ser evacuados, básicamente. Además, que entiendo que no tenían demasiados problemas con que el ejército ruso tomara aquello, ¿no? Que luego además se vio que no recibía muy mal a los rusos. Pero en fin, aislados, casos aislados, ya digo, son unos cuantos que se pueden contar con los dedos. Exceptuando las ciudades más cercanas al frente que han sido evacuadas, ciudades o localidades, que a veces hablamos de aldeas, pero realmente no de ciudades. En sitios como Donetsk o Lugansk o Severodonetsk, los que se han quedado, porque hay que recordar que mucha gente se fue al comienzo de la guerra, más los que ya se fueron en 2014 con la guerra de Donbass o en postrimerías desde aquello, allí hay gente que sigue haciendo su vida y, bueno, hasta cierto punto se desarrolla con normalidad, podríamos decir, teniendo en cuenta la dinámica que hay, ¿no? Donetsk, por ejemplo, está más expuesta que Lugansk en este sentido. De hecho, lo comentamos cuando el tema de la batalla de Avdiivka. Aquello era una plataforma artillera para el ejército ucraniano que hostigaba Donetsk y de vez en cuando, pues había, bueno, de vez en cuando. Los bombardeos ocurrían. Lo que quiero decir es que de vez en cuando sí que había incidencias más serias por el tema de la artillería bombardeando civiles a plena luz del día y bueno, pues las consecuencias que eso conllevaba. Ya no digo muertos, sino la alteración de la vida cotidiana en ese sentido. Pero lo que es la administración, pues ha habido una integración en la administración rusa, por lo menos los que se quedaron allí y se pusieron a disposición de las nuevas autoridades, pues se han integrado en lo que es la administración civil, la policía, etcétera, etcétera, ¿no? Hay políticos de aquella zona pues, que se han integrado en el partido de Putin, en Rusia Unida, me parece, si no me falla el nombre, creo que es Rusia Unida. Y en principio, pues ya digo, en ciertas ciudades se desarrolla la vida con cierta normalidad. Mariupol, por ejemplo, es un caso más particular porque la urbe resultó bastante dañada en la batalla de 2022.
Eh, Hubo bastantes civiles que se fueron, otros tantos se quedaron. Incluso una vez que se terminó la batalla, muchos civiles se fueron, porque la ciudad había quedado, como ya sabemos todos. Pero sí que es cierto que se ha reportado que están volviendo. En tanto que la reconstrucción de la ciudad se está acelerando. Desde el primer momento se llevaron diversos trabajos de recuperación, por lo menos de los principales edificios, la estación de ferrocarril, edificios administrativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que es el casco, el centro urbano, quiero decir, ¿no? Se están reparando muchos edificios residenciales y bueno, pues por lo que se ha reportado por algunos medios occidentales, hay una cierta parte de la población que ha vuelto. Y por tanto, pues bueno, pues dentro de lo que es las dificultades, en este caso añadidas, pues desarrolla la vida más o menos. Entiendo que no hay demasiados, por lo que yo he leído, no parece haber problemas excesivos con tema de suministros. Eh, Tema de algo que ya se habla poco, pero bueno, está ahí. Tema de la mal llamada resistencia ucraniana. Eso al principio hubo cierta actividad y últimamente la cosa no está muy activa, que digamos. De vez en cuando se oye algún atentado, un coche bomba, algún tiro en la nuca que le dan a alguien, pero vamos, que realmente eso no ha evolucionado como parecía que al principio podía evolucionar. Entre otras cosas por la actividad que ha desarrollado los servicios de seguridad rusos, que esto sí es una cosa que de vez en cuando sale, porque hacen, digamos, es algo que difunden ellos mismos, ¿no? Que se detiene gente que colabora con Ucrania o que ha desarrollado actividades contrarias a la ocupación rusa, bueno, pues son detenidos y este tipo de actividad represiva sí que es una cosa que los rusos comparten en redes sociales que se ve, ¿no? Y esa actividad también, pues bueno, es una cosa que también es parte, entiendo yo, del día al día allí. De la misma manera que hay gente que colabora, pues también hay ciertos elementos que no lo hacen. Y creo que esto es un poco lo que se podría comentar. Ya digo, depende un poco de la ciudad. Hay ciudades que están en unas mejores condiciones, que están en una situación más normalizada. Pensad que mientras más cerca del frente, más complicado. En tanto que además hay, como digo, cerca del frente muchas localidades que están vacías de civiles prácticamente. Y mientras más lejos esté, caso de Berdiansk, esta ciudad portuaria del mar de Azov, o bueno, esta no se vio tan afectada, por ejemplo, ¿no? O Melitopol, que es la capital ahora mismo auxiliar del Oblast de Zaporilla, mientras la capital Zaporilla está todavía en manos ucranianas, pues bueno, ya digo que hay una cierta normalidad y sobre todo que están integradas ya como regiones de facto en lo que es el Estado ruso. Muy interesante. Gracias a Vilex por ese Prime, ya 30 meses, o sea, bastante. ¿Sabes cifra de prisioneros? No tenemos ese tipo de cifras, la verdad es que cifras de muertos, prisioneros, etcétera, no tenemos. Sí que es verdad que lo que sabemos es que, bueno, nosotros sabemos perfectamente que los rusos pues consiguen tener más prisioneros de guerra de ucranianos que viceversa. Eso tiene todo sentido porque los que avanzan y los que están tomando terreno son los rusos y los que se están retirando son los ucranianos. Por tanto, tiene más sentido que quien tenga más prisioneros de guerra sea el ejército que está avanzando, ¿no? Pero cifras así no tenemos, vamos, acceso a ellas, ¿no? Y nada, ya para terminar Si este me bloque, permites, sí, señalar que hace sí. tiempo medios occidentales empezaron a airear el tema de las cifras, porque empezaron a hablar de las condiciones en las que estaban, etcétera, etcétera. Por alguna razón, eso hace ya un año y pico, sí, un año y medio podríamos decir. Desde 2020, desde comienzos de 2024, ese tema yo lo estoy siguiendo en la medida de mis posibilidades y no se dan cifras, no se habla. O sea, por alguna razón entiendo que porque no, mi impresión, mi interpretación es que a alguien le debió parecer que no era muy buena idea dar cifras actualizadas de cuántos prisioneros llevaban los rusos, que eran, pues ya digo, hace un año y medio se llegó a decir de unos 10.000 y esa cifra, por lo que leí a posteriori, había crecido.
En tanto que Rusia, además, como sabemos, está haciendo intercambios de prisioneros con Ucrania. O sea que no es una cifra estática, se va moviendo. Hay gente que entra y sale, por así decirlo, pero que es una cifra que no está estática, ni mucho menos. Entonces, pues bueno, no tenemos cifras porque ni siquiera los propios medios occidentales las dan ya y Rusia, evidentemente, pues es celosa con ese tipo de información. Em, y ya para terminar, pues la cuestión de este bloque de la guerra ucraniana, pues hablar de lo que comentaba al principio, pero bueno, lo refresco, de ese trato o ese acuerdo que está intentando buscar tanto los estadounidenses como los ucranianos respecto a, así grosso modo, Estados Unidos quiere tener acceso a las tierras raras y minerales, materiales críticos de Ucrania, y Ucrania está dispuesto a darles ese acceso, ¿no? Pues se entiende que privilegiado, a cambio de que Estados Unidos siga manteniendo el flujo de armas y ayuda a Ucrania, ¿no? Em, hoy, de hecho, el propio asesor de seguridad nacional estadounidense, Mike Waltz, ha dicho em, que es el trato que quieren buscar, ¿no? Que ellos quieren tener acceso a esas tierras raras, a esas materias primas críticas, pero han dicho que en cuanto a garantías de seguridad posterior a un alto el fuego o un acuerdo de paz, entiende que más bien sería un alto el fuego, Estados Unidos no está interesado en dar garantías de seguridad o no quiere dar garantías de seguridad a Ucrania. ¿Quién debería hacer eso? Eso dice este señor, que es una figura muy importante de la política exterior estadounidense, pues que debería ser los europeos quien diésemos esa garantía de seguridad a Ucrania, no Estados Unidos. Yo creo que es un matiz importante, ¿no? La cuestión es que ahora mismo los ucranianos están jugando con ese componente transaccional, ¿no? de Donald Trump, de que, bueno, que sí, que nosotros accedemos a daros ese acceso, ¿no? Baja la redundancia, de esas materias primas, de esas tierras raras, pero están en territorio ucraniano, pero también dicen que, bueno, yo he leído pues muchos que dicen que, bueno, que muchas de las tierras raras, materias primas críticas, están en territorio ocupado ruso. Y por tanto, bueno, territorio ocupado ucraniano por parte de Rusia. Y por tanto, ¿por qué no Estados Unidos ayuda al ejército ucraniano a desalojar a los rusos para que pudiesen acceder a más tierras raras o materias primas críticas? Esa cuestión, ya os digo que no está sobre la mesa de Estados Unidos, esa posibilidad, pero el acceso a las tierras raras y materias primas críticas que están sí en poder de Ucrania, pues evidentemente vamos, va a haber un acuerdo en ese sentido, veremos en qué condiciones, etcétera, pero parece que sí que está en ese proceso. El cambio de narrativa básicamente ahora mismo con la administración Trump hemos pasado de nosotros estamos defendiendo, con la administración Trump era Estados Unidos está defendiendo a Ucrania porque por la libertad, la democracia en Ucrania contra la dictadura, malvada dictadura rusa y luego también otros argumentos geopolíticos, ¿no? Pero básicamente la principal argumento parece ser de la administración Trump es, bueno, nosotros defendemos a Ucrania por nuestros propios intereses, que es, en este caso, en uno de estos casos, es acceder a estas materias primas, estas tierras raras que son muy importantes, son estratégicas para, pues bueno, para diversas industrias punteras, para la industria de armas, etcétera, industria de semiconductores, de chips, etcétera, ¿no? Que bueno, que yo creo que es una realidad, que es mucho un análisis geopolítico mucho más basado en el realismo, un unilateralismo y transaccionalismo que está pues poniendo en marcha ahora mismo la administración Trump, ¿no? Eh, Aquí la cuestión es que que yo creo entender que la mayoría de recursos que tiene Ucrania están en Dnipro, en Dnipropetrovsk, la región de Dnipropetrovsk, que para quien no lo sepa está cercana a Donetsk, es linda con Donetsk, por tanto, eh, puede ser objeto de ataque por parte de Rusia. Es decir, que eso no hay que olvidarlo. ¿Cuál es tu análisis, Manu? Tú que sabes más de este tema, ¿qué nos puedes decir? Ahora mismo la zona que controla Rusia, sobre todo lo que es Donbass, es una zona de gran tradición minera, especialmente de carbón, pero no solo carbón. Ya digo, ahora mismo la zona que controla Rusia, un tercio de los recursos, este tipo de tierras raras, etcétera, etcétera, un tercio está aproximadamente, ¿eh? No, que también aquí la información que se está dando es la que se da. No creo que se estén diciendo todos los depósitos que hay de todo,
que habrá cierta información que se estén guardando. Pero un tercio aproximadamente están bajo control ruso y hay zonas que es probable que dentro de poco pasen a control ruso. Por ejemplo, esta mina de litio que comentamos hace 2 semanas aquí, de, que está al noroeste de Velika Novosilka, estaba a unos 10, 8 kilómetros de Velika Novosilka, al noroeste. Bueno, pues esa mina de litio es muy probable que pase a control ruso dentro de no mucho. Y así otras zonas que están en el área de Donbass, que ya digo, es probable que pasen a control ruso. Dnipropetrovsk, por otro lado, queda más lejos. Eh, Cuando hablamos de Dnipropetrovsk, en cuanto a recursos naturales, desde un punto de vista geográfico, están a ambos lados del Dnieper. No es solo la zona del este, al este del Dnieper, que colinda con Donbass. La otra zona, que está al oeste, también dispone de amplios recursos naturales. Y en ese sentido, pues bueno, eh, en un escenario en que Rusia lograra avanzar, incrementar sus avances, por situar un poco esta situación, ¿no? En ese escenario, de aquí a unos meses, que Rusia ha ampliado sus avances en la zona, controla más territorio y se firma la paz, un acuerdo de alto el fuego, lo que sea. Rusia tendría una parte considerable de los recursos naturales. Aún así, hay otros muchos recursos que están también, por ejemplo, en la zona más occidental, más cercana a Polonia, la zona del Transcarpatia, la zona montañosa de los Cárpatos. También hay recursos naturales de gas y petróleo que no han sido explotados hasta ahora, pero que llevan en el radar ahí desde hace bastante tiempo. Esos están en la zona limítrofe con Rusia que va desde lo que sería Kursk, la zona que ahora mismo, en esa zona, que ahora mismo se están desarrollando las operaciones en Kursk, bueno, pues lo que sería la retaguardia ucraniana, desde allí hasta Kharkov hay también importantes recursos naturales en el subsuelo. Entonces, realmente Estados Unidos, aparte del cambio de enfoque, que es evidente, y yo por cierto agradezco la sinceridad, siempre es una cosa que se va mucho mejor en la vida así, en general, ¿eh? Eh, yo creo que Estados Unidos pues ya está, digamos, un poco como pidiendo la cuenta, ¿no? Como el que está en una comida y está ya, digamos, pidiendo la cuenta y quiere ya las cositas claras. Y yo creo que esta gente está ya pensando en la posguerra, porque evidentemente esto no son cuestiones coyunturales, esto no es te cambio esto por las armas y bueno, luego ya después de la guerra, no, esto es pensar en la posguerra, ya están pensando en la posguerra y se están asegurando además el control de ciertos recursos. Muchas de estas explotaciones mineras no son tal. En algunos medios occidentales se las ha descrito como tal, pero no lo son. En tanto que son depósitos que no han sido, muchos de ellos no están explotados. Otros sí. Otros, en el caso del este, por ejemplo, hay muchas zonas que han quedado inactivas por la situación de la guerra, incluso antes también por la guerra de Donbass, pero muchos depósitos realmente están ahí en el subsuelo, es tierra virgen, como quien dice, no han sido explotados. Tema de carbón, por ejemplo, que esto, pues bueno, ahora en Europa no estamos en esa dinámica. Hace ya tiempo que aquí el carbón va un poco hacia atrás, salvo en Alemania, el país verde, que mágicamente volvió a recuperar el carbón hace unos años, como supongo que Pablo todavía recordará las conversaciones que teníamos aquí y todo lo que aquí se estuvo hablando de Alemania volviendo al carbón, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que en Ucrania el tema del carbón tiene una importancia crucial, sobre todo para la industria pesada ucraniana. Y eso es otro tema que, bueno, Rusia ahí ahora mismo controla el 70, me parece que era, un 65-70% del carbón. Me parece que ahora mismo está bajo control ruso. Claro, ya digo, mayormente Donbass. También en Dnipropetrovsk hay explotaciones de carbón, pero el de mejor calidad y el de mayor cantidad está ahora mismo en Donbass. Ya digo, una vez que aumenten los avances rusos, es probable que estos porcentajes cambien. Sobre todo con la mina, y aquí es el detalle que quiero dar a este respecto, la mina que hay al noroeste de Pokrovsk, que es otra cuestión que aquí también estuvimos tratando hace poco, esa mina es de carbón, y además hay una planta industrial en sus cercanías que trata el mineral extraído
y bueno, se produce coque, que es el combustible industrial que se utiliza pues para altos hornos, siderurgia, etcétera, etcétera, ¿no? Esta mina es la más importante que hay ahora mismo en Ucrania, por su actividad, por sus reservas, que son de varias decenas de millones de toneladas de carbón, si no me falla la memoria. O sea, eran cifras mareantes. Bueno, normalmente las minas no suelen tener ni tanta cantidad ni una previsión de duración tan larga, ¿no? Aquí eran cifras mareantes, de hecho, y la mina no es nueva, la mina lleva ya desde el año 90 funcionando. Esa mina está ahora mismo muy cerca del frente, de hecho dejó de funcionar hace unas semanas. En el momento en que Rusia la controle, va a poner en aprietos a la industria ucraniana, que va a tener que cambiar su dinámica de funcionamiento. Tendrá que operar previsiblemente en posguerra con carbón importado de fuera. No creo que esto sea un problema excesivo para Ucrania. Tienen bastante carbón en Polonia, también en Alemania si se ponen. Pero esto ya haría que la industria ucraniana dependiera de suministro energético externo y de estar a expensas de los precios del mercado y bueno, pues de otras coyunturas, que eso yo creo que es un problema, ¿no? O puede ser un problema. Pero ya digo, el tema de los recursos naturales ya yo creo que con esto que ha planteado Trump u otros miembros de la administración Trump, yo creo que ya es como el pistoletazo de salida, ¿no? Era un tema que ya se comentó públicamente hace años y yo creo que aquí ya, pues bueno, se está poniendo sobre la mesa y sin caretas y sin nada, ¿no? Habrá que ver luego si Estados Unidos tiene capacidad de explotar, porque ya digo, muchas tierras no están ni siquiera en explotación, ni se ha excavado. O sea, primero habrá que excavar, en muchos casos habrá que ponerse a excavar, habrá que montar empresas con capital, y bueno, pues habrá que empezar a excavar y a partir de ahí explotar ya lo que es estos depósitos subterráneos, ¿no?